Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, presentó. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta hora informativa. Estamos listos, por supuesto, para que conozca todo lo que ha sucedido este día, que es mucho. Saludamos a Emilio, gracias. Nuevamente, qué bueno, estamos juntos para informarles. También saludamos a nuestro invitado esta noche, el abogado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a conversar precisamente de las noticias de hoy, la noticia donde se ha centrado la atención de la ciudadanía, que es esa declaración que da lugar el antejuicio contra la vicepresidenta de nuestro país. Gracias, bienvenido. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Mario. Bueno, básicamente lo que queremos es, desde su perspectiva, desde su experiencia que tienen en leyes, ¿dónde estamos hoy como país cuando se le ha quitado ese escudo a la vicepresidenta? Como usted lo decía fuera de cámaras, el primer escudo para ser enjuiciada. Bueno, de hecho, el antejuicio es un procedimiento mediante el cual se autoriza, ¿verdad?, por parte de un órgano, en este caso la Corte Suprema de Justicia o el Congreso, para que un funcionario pueda ser juzgado. O sea, se dice si ha lugar o no a formación de causa penal. Entonces tiene dos etapas. Una primera etapa, que lo establece la ley en materia de antejuicio, que es que la Corte Suprema de Justicia determine si las razones que se están esgrimiendo son espurias, legítimas o ilegítimas y políticas, y si no, entonces inmediatamente lo canaliza al órgano que debe de conocer ya del tema del antejuicio. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, por el voto unánime, decidió que la querella presentada contra la vicepresidenta de la República, no así contra el presidente, no obedecía a razones ilegítimas, políticas o espurias, y por tanto debe conocerlas el Congreso de la República. Entonces ahora se traslada al Congreso de la República el conocimiento de el antejuicio, que sería esta segunda etapa, ese segundo escudo de inmunidad que tienen los funcionarios. Y de eso vamos a hablar, y vamos también a poner en contexto a nuestra audiencia para que conozcan lo que ha sucedido. Por unanimidad, como hemos dicho, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a la solicitud de antejuicio contra la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, planteado por un grupo de partidos políticos. Declaró sin lugar el antejuicio promovido contra el presidente Otto Pérez. Entre los argumentos señalados para darle trámite al antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que está relacionado al caso de defraudación aduanera, denominada La Línea. De conformidad con esas escuchas que ahí se describen en los memoriales de interposición de antejuicios, se señalan como R, la señora, la 2. Esto constituye indicios por los cuales esta Corte admite para su trámite el antejuicio. Los hechos en cuanto al presidente de la República, Otto Pérez, que se describen en las denuncias, se refiere a que en una conferencia de prensa se confundió con algunas fechas y no constituyen delito, por lo que el antejuicio fue declarado sin lugar. Y el hecho de entrar en una confusión en cuanto a fechas, atendiendo al principio de legalidad contenido en el artículo 17 constitucional, no constituye ilícito penal. Los magistrados advierten que únicamente analizaron los hechos y la información aportada al presente caso en las solicitudes de antejuicios planteados por los siguientes partidos políticos: Movimiento Nueva República, también el partido político Movimiento UNAC y los partidos políticos Unidad Revolucionaria Nacional URNG y Mayis. Ahora queda remitir las actuaciones ante el Congreso de la República. La última presentación pública que realizó la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, fue en la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Para Aníbal García, secretario del Movimiento Nueva Revolución y uno de los 3 que solicitó el antejuicio, es de suma importancia que ahora el Ministerio Público plantee medidas precautorias para asegurar la estadía de la vicepresidenta en nuestro país. Yo invito a la señora fiscal general a que plantee las medidas precautorias necesarias para garantizar la presencia de la señora vicepresidenta en el país.
Es decir, en otras palabras, no nos agradaría que se diera la fuga, no nos agradaría que ya no estuviera en Guatemala, no nos agradaría que existiera alguna componenda para poder facilitar la huida, como siempre ha sucedido en estos casos. De manera que esperamos que la Fiscalía se encargue de tomar las medidas que corresponden y si no, también el partido podrá hacer uso de los mecanismos legales que tenemos a la mano, tales como la exhibición personal, por ejemplo, para garantizar que ella esté en el país, que es lo que todos los guatemaltecos queremos. Por su parte, Amílcar Pop, diputado de la bancada WINAC, otro de los solicitantes del antejuicio vía telefónica, manifestó que ante la ausencia por más de 2 semanas a la vista pública de la vicepresidenta, es obligación y responsabilidad del Ejecutivo crear mecanismos que puedan evitar cualquier tipo de fuga. El Ejecutivo debe crear las garantías de publicidad del ejercicio de la presidencia y vicepresidencia. Cualquier indicio de fuga, de ausencia temporal o la posibilidad de la ausencia definitiva de la vicepresidencia, en este momento es estrictamente responsabilidad del presidente. Por eso debe considerar los mecanismos de transparencia y publicidad de los actos. Y es importante tener los mecanismos de control y acompañamiento. Y el tercer partido en ser beneficiado con la aprobación del antejuicio fue URNG. Y Ángel Sánchez, su secretario general, espera que el Congreso lleve el proceso de la selección de los diputados que decidirán si se le investiga o no, sea de forma transparente y pública. Esperamos que el Congreso de la República se reúna y nombre de una forma transparente y yo diría con un voto público, o sea que se conozca por toda la ciudadanía a esos 5 integrantes para que sean precisamente las personas más idóneas y que conozcan, es decir, el alegato y que se pronuncien al final. Bueno, estas son las reacciones ante esta situación que se da, pero, y me atrevo yo a comentarlo, si usted cree que la inmunidad de la señora vicepresidenta ya fue retirada, no es así. Ahora está en manos del Congreso de la República y queremos que nos explique un poco cuál es el proceso ahora entonces. Sí, al Congreso de la República le corresponde levantar o no la inmunidad, o sea, declarar si hay lugar o no a formación de causa penal contra la vicepresidenta Valdetti. Este procedimiento se realiza a través de una investigación que debe llevar a cabo una comisión que se llama la Comisión Pesquisidora, que se organiza dentro del Congreso de la República. Después, esta comisión pesquisidora pues emite su informe, ¿verdad?, el resultado de la investigación, y como consecuencia de ello ya el Congreso pues entra a votar sobre si procede levantar o no la inmunidad a la vicepresidenta. Esta votación debe ser, para que se levante esta inmunidad, con las 2/3 partes del número total de los diputados, para declarar con lugar, digamos, el antejuicio, o para declararlo sin lugar, ¿verdad? Se necesita exactamente el mismo número de diputados. Es decir, que son 105 diputados de los 158 que tiene actualmente el Congreso. Ese, digamos, sería el procedimiento. Ya, si se declara que da lugar a formación de causa penal contra la vicepresidenta Valdetti, entonces en ese momento ya se remite el expediente a un tribunal del orden común para que se inicie ya el proceso penal correspondiente. ¿Cómo en las últimas semanas, de los últimos días, se habla del desboronamiento del Partido Patriota, ¿verdad? Esto ha modificado ciertas fuerzas, ciertos influencias, ¿no? ¿Cómo queda el escenario? ¿Qué tanta probabilidad hay de que sucedan? ¿Qué escenarios se pueden dar a la hora de que esto ya el Congreso lo tenga en la mano? ¿Será que se va a dejar pasar? ¿Será que los del Congreso se van a animar a pagar ese precio político? ¿A quiénes les cuesta un precio político por eso? ¿Qué, a su perspectiva, puede ser lo que se va a jugar el Congreso? Esos 105 que tienen que decidir o una o la otra cosa. Sí, Emilio, en el tema del antejuicio es una cuestión eminentemente política. Claro. No tiene absolutamente nada que ver con un juzgamiento ante un tribunal ordinario. Consecuentemente aquí pues va a haber un juego, una negociación, alianzas políticas, etcétera, porque no se está, digamos, poniendo en el banquillo de los acusados a cualquier funcionario. Se está poniendo en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta de la República. Ahora, hay un clamor popular
porque, pues, como bien decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, hay indicios racionales de criminalidad que deben de ser evaluados indudablemente. O sea, hay un clamor popular porque se inicie un proceso penal en contra de la vicepresidenta. Entonces, eso va a jugar también en ese precisamente ese espacio de discusión que va a haber en el seno del Congreso. Y llegar a esos 105 diputados, pues ninguna de las bancadas tienen los 105 diputados, creo que la bancada mayoritaria tiene 62, 65 diputados, consecuentemente le faltarían 40 diputados para poder, digamos, obtener una votación favorable a levantar la inmunidad. ¿Cuánto pesaría la población? De todas esas cosas tenemos que conversar, el peso de esta sociedad que se ha manifestado en contra y muchísimas cosas más. Además, tienen que desahogar también antejuicios contra ministros antes de llegar al de ella. Muchísimo que hablar esta noche, pero por favor quédese con nosotros porque tenemos que hacer una pausa y volvemos. Seguimos con más información. El diputado del Partido Patriota, Gudy Rivera, indicó que los órganos judiciales son los que se deben encargar de la situación en torno a la vicepresidenta Roxana Valdetti y que ellos, como partido, no se han reunido para fijar postura alguna. Tenemos que ver las cosas, que también hay algunos grupos políticos. No estoy hablando de sectores, sino de grupos políticos que se han estado aprovechando del tema para tratar en este momento de politizar el tema. Yo creo que aquí lo más importante es que los órganos jurisdiccionales hagan su trabajo, que se dé con los responsables. El presidente ha sido claro de que aquí caiga la ley sobre quien sea el responsable. Yo creo que eso es bien importante hoy, que el Ministerio de Gobernación conjuntamente con el Ministerio Público y la CICIG estén unidos para poder esclarecer este caso. Bueno, ya lo hemos venido comentando, ahora el turno para continuar con el trámite de antejuicio a la vicepresidenta está en manos del Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia tiene que remitir al Congreso de la República el expediente del antejuicio en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti. En cuanto ingrese a dirección legislativa, esta instancia deberá informar a los miembros de la Junta Directiva para que en un plazo de 8 días se convoque al Pleno y se conforme una comisión pesquisidora. De acuerdo con el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio, la integración de la comisión será por sorteo entre todos los diputados, menos el presidente del organismo. Deberán conformarla 5 diputados y no podrán excusarse. Una vez integrada la comisión pesquisidora, deberá examinar el expediente y demás documentos que hubieran. Escuchará a quienes promovieron el antejuicio y al funcionario contra quien se promovió. Además, deberá recabar toda la información que considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados. Al finalizar la investigación, que debe durar de 45 a 60 días, la comisión emitirá un informe circunstanciado y lo informará al Pleno. En esa sesión, y de acuerdo a los hallazgos, los diputados deberán votar para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio. Para esto es necesario el voto de las 2/3 partes de los diputados que integran el Pleno. El informe debe contener toda la información recabada e incluir los documentos utilizados. Los integrantes podrán hacer observaciones de manera individual. La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. Si el expediente es enviado hoy mismo al Congreso, mañana el Pleno debería entrar a conocerlo, si no les queda la próxima semana para hacerlo. De lo contrario, se irán a receso parlamentario y la comisión pesquisidora tendrá que ser integrada por miembros de la comisión permanente, que lo conforman el presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Pero, ¿qué pasará con el antejuicio en el Congreso? Hay 3 escenarios que podemos ocurrir luego de que se integre la comisión pesquisidora. Si bien la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio en contra de la vicepresidenta, ahora todo queda en manos del Congreso de la República. Hasta el momento la agenda se encuentra estancada y a algunas bancadas no les interesa que la investigación proceda. De lograrse quórum e iniciar la sesión, una moción privilegiada podría permitir que se integre la comisión pesquisidora. Luego de todo el trámite y la investigación, hay 3 escenarios que podrían ocurrir. El primero,
Si los diputados votan y dan con lugar el antejuicio en contra de la vicepresidenta, el expediente debe ser remitido nuevamente a la Corte Suprema de Justicia y este debe enviarlo a la judicatura correspondiente para que el juez inicie con el proceso de investigación. El segundo, si el Pleno no logra el voto de las 2/3 partes, es decir, 105 votos para dar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en dirección legislativa, a disposición del Pleno. Pero si se queda engavetado y el periodo de la vicepresidenta termina, el antejuicio queda sin materia. Y el tercero, si los diputados votan y declaran sin lugar el antejuicio, causará estado y no integrará cosa juzgada, es decir, que si es declarado sin lugar, cuando la vicepresidenta termine su periodo constitucional, no podrá ser investigada por este mismo caso y se perdería todo el proceso. A excepción del Líder y Patriota, el resto de bancadas coinciden en que se debe investigar a la vicepresidenta Roxana Baldetti y se le debe retirar la inmunidad. Mañana en el Pleno se podría identificar qué partidos pretenden encubrir y mantener estancado el proceso. Con 80 diputados, la sesión podría iniciar y conformar la comisión pesquisidora, pero las estrategias de los partidos complican más la situación, porque algunos no quieren integrar quórum para no beneficiar la agenda de otras bancadas que en último momento intentan imponer sus temas. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. ¿Y cuántos gobernantes estuvieron a punto de perder su derecho de inmunidad? ¿Por qué motivos? A continuación les vamos a presentar los antecedentes de este caso. Todos los gobernantes de la era democrática de Guatemala han recibido acciones legales en su contra por diferentes motivos. Sin embargo, es la primera vez que la decisión de retirarle la inmunidad a un gobernante está en manos del Congreso de la República, como procede en estos casos. Ya había sucedido una vez en el caso del expresidente Jorge Serrano Elías, tío de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Sin embargo, el jefe de Estado dimitió antes de que el Congreso decidiera su futuro político. Todo por el autogolpe de Estado y su corta dictadura de una semana. Después de Elías, su sobrina, Roxana Baldetti Elías, ha recibido este golpe de los tribunales, en su caso por su cercanía al líder de una estructura criminal que defraudaba al Estado. Lo más cercano a este caso fue el desaforo acordado por la Corte Suprema de Justicia contra José Efraín Ríos Montt y una comisión pesquisidora integrada para investigar a Eduardo Meyer por corrupción. Ambos casos se produjeron cuando Ríos Montt y Meyer eran presidentes del Congreso de la República. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez. Sin embargo, el gobierno dice que será respetuoso de la ley ante el trámite que inició la Corte Suprema de Justicia para quitarle la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Y los analistas dicen que el presidente se está quedando solo. Vía telefónica, Karen Cardona, la comunicadora de la vicepresidenta, informó que aún no ha sido notificada la vicemandataria Roxana Baldetti. No ha sido notificada. La vicepresidenta es respetuosa de la ley y del debido proceso. En esta línea también lo manifestó el vocero presidencial, Jorge Ortega. El Ejecutivo es respetuoso de las leyes y este procedimiento está dentro del andamiaje jurídico actual, por lo cual tienen 72 horas la Corte Suprema de Justicia para trasladarlo al Congreso y ya será el ente responsable de darle trámite a todo este proceso del antejuicio. Ante esta situación, la analista Carmen Ortiz de la Universidad Rafael Andívar dice que el presidente se está quedando solo ante el clamor popular y espontáneo de la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Las puertas para él cada vez más se van cerrando. Hoy vimos ya un posicionamiento mucho más enérgico por parte del CACIF pidiendo la renuncia de la vicepresidenta. Y a este llamado pues también se sumó el otro día una declaración específica de la licenciada Raquel Zelaya. La única vía para poder calmar la tensión es la renuncia de Baldetti y hacer justicia. Al gobierno se le ha acabado sus argumentos ante el pronunciamiento del CACIF, 48 cantones y sociedad civil. Cada vez que un funcionario de gobierno, inclusive el propio presidente, trata de justificar la situación, hemos visto que más bien se ha enredado más en ella. De no atender la solicitud de la población puede haber más tensión, lo cual es peligroso en un año electoral, señala. En el caso de renuncia de ambos, siento que tampoco estaríamos ganando mucho porque va a ser el actual Congreso el que tendría que estar nombrando una persona que estaría a cargo de la transición a las próximas autoridades. Afirma que es imposible un escenario de fuga de la vicepresidenta y sería culpa del presidente, por eso es importante que le pida su renuncia. La lealtad del presidente está más con la vicepresidenta que con el pueblo de Guatemala, de hecho así lo ha estado durante estos años de gobierno. No obstante, la vicemandataria sigue su agenda
vivienda privada, indicó Cardona. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y bueno, no cabe duda, Mario, sale a la palestra este tema de la inmunidad. ¿No será el momento preciso para ver si esto no es más que un escudo para cubrir chantajes, para cubrir desfalcos de gobierno? ¿No será el momento de agarrar esto y decir si en realidad sirve y si solo ha sido una cúpula para proteger ladrones, quitarse, para decirlo así claramente? Sin duda, Emilio, tú lo estás viendo dentro de todo este procedimiento tan engorroso. Claro. Pero es un procedimiento engorroso precisamente para proteger lo más posible al funcionario. Pero yo sostengo que aquí hay un doble escudo de inmunidad, impunidad, entre comillas, que primero pasa por un filtro que es la Corte Suprema de Justicia, después pasa a otro órgano, en este caso sería el Congreso de la República, y el Congreso de la República es un órgano esencialmente político. Consecuentemente, pues, no necesariamente el tema propiamente jurídico es lo que juega dentro de este órgano del Estado. Entonces, la decisión viene siendo una decisión política, y como no solo se refiere a los actos, digamos, a los delitos o presuntos delitos cometidos en el ejercicio del cargo, sino que a todo tipo de delitos que rodeen a la persona del funcionario, entonces prácticamente hay una inmunidad completa para el funcionario. Entonces, sí es un momento para ver Yo si creo sirve que o no sirve. definitivamente debe revisarse el tema del antejuicio. En Honduras, por ejemplo, se suprimió el antejuicio, porque era precisamente un mecanismo que evitaba el juzgamiento penal de los funcionarios. Y pensemos también que sí hay una posibilidad clara de que la persona en cuestión, la vicepresidenta, pueda fugarse en determinado momento, porque ahorita ella sí tiene inmunidad y no puede ser presentada ante las autoridades ni nada, ¿es correcto? Así es, no pueden dictarse medidas en su contra ni nada, sino que finalmente ella está en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su cargo, ni tampoco se le podría decir al presidente que se hiciera responsable de ella. Simplemente ella tiene una autonomía en el ejercicio de sus funciones. Por el tiempo en que esto tarde, hasta que decidan en el Congreso, está en manos del Congreso entonces. Y ahí hay un gran problema, porque hace unos momentos a mí me dio, no sé si usted vio mi expresión, pero el diputado Goody Rivera decía que había que hacer su trabajo. Sin embargo, tienen casi 28 sesiones de no hacer nada en el Congreso y bien se les puede ir el tiempo. ¿Qué pasa si el Congreso no hace nada? Bueno, y sencillamente se lavan las manos y lo dejan pasar. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, para comenzar tiene que haber un quórum de 80 diputados para que se pueda integrar la comisión pesquisidora de 5 diputados. Si no hay quórum, no se puede integrar. O sea, para comenzar, hemos visto, digamos, un Congreso que ha estado prácticamente cerrado, ¿verdad? En donde no ha sesionado porque no se ha reunido el quórum correspondiente. Y ya con el quórum, ¿verdad? Que ese es, digamos, un primer valladar. Ya con el quórum, bueno, entonces, comisión pesquisidora. Y si, digamos, no hay el suficiente quórum para los efectos de conocer si hay lugar o no a formación de causa penal, o sea, los 2/3 de los diputados, pues prácticamente se quedaría en el limbo el expediente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que recibiría la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje que le estaría dando el Congreso si nos hacen ese truco de no hacer nada? Pues sería un mensaje claro de impunidad, ¿verdad? No se estaría precisamente juzgando a las personas como debe juzgarse a cualquier persona, ¿verdad? Nosotros como personas particulares, María Luisa, Emilio, yo, pues simple y sencillamente cometemos un delito o somos susceptibles de una investigación, inmediatamente se inicia un proceso. Y es que es el clamor del pueblo, que haya justicia, justicia para que se erradique la impunidad en este país. Y ese sería entonces, vamos a hablar, la presión que puede ejercer la ciudadanía para que en el Congreso esto camine para donde tenga que caminar, sin nosotros juzgar en este momento. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar porque hay más. Tenemos más. El sector empresarial fijó su postura sobre la coyuntura política que atraviesa el país y solicita la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, así como la persecución de empresarios corruptos. En la convocatoria a la conferencia de prensa, la Junta Directiva del CACIF expuso los puntos que le preocupa y le resulta importante tocar. Uno de ellos va contra sus posibles agremiados. Por lo anterior, atendiendo a la necesidad sentida de la población por la transparencia, solicitamos a la CICIG
y al Ministerio Público profundizar las investigaciones de este caso y llegar a determinar todas las responsabilidades. En este sentido, reiteramos nuestra demanda de procesar a aquellos empresarios que hayan estado vinculados con la operación de esta red de defraudación. Briz enfatizó en pedir la renuncia de la vicepresidenta del país por considerar que es la única manera que se puede fortalecer el Estado de Derecho. En aras de la gobernabilidad y la transparencia, con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad, que la vicepresidenta de la República, Ingrid Rosana Valdete Elías, renuncie a su cargo, acción que permitirá asegurar un curso independiente de la investigación judicial y, en el caso particular de esta funcionaria, aclarar cualquier señalamiento que se le haya efectuado en este u otros casos. Este mensaje sería un precedente claro y contundente para todos los políticos que en el marco de las elecciones generales aspiran a ejercer cargos políticos. También pidieron al presidente que ponga su mayor esfuerzo en lograr las peticiones que hacen. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay y María José Mancilla. Su parte, la bancada de Encuentro por Guatemala, a través de una fiscalización, determinó que el presidente y vicepresidenta pudieron detectar la red de defraudación aduanera que operaba en la SAT, pues en los mismos informes habían indicios de actos de corrupción, entre estos que la recaudación en las aduanas tuvo una baja considerable, además porque 120,000 contribuyentes desaparecieron del listado de la SAT y ya no pagaban impuestos. La diputada Ninette Montenegro presentó una denuncia penal por este caso y solicitó que se investigue al directorio de la SAT, porque en 3 años eligieron a la terna de candidatos de manera sistemática. Ustedes lo pueden ver, en el 2012 había una buena recaudación tributaria, pero baja, especialmente en el IVA a la importación, en los contenedores. En segundo lugar, encontramos otros temas que llaman poderosamente la atención, que desaparecen 120,000 contribuyentes. En el 2011 habían 800,000 contribuyentes y quitan a 120,000 contribuyentes. ¿Por qué? Más de 3,000 firmas fueron entregadas al presidente Pérez Molina, al MP y a la Contraloría General de Cuentas, de manera que el presidente Pérez Molina, la vicepresidenta Valdete y los funcionarios implicados en el caso de la línea hagan pública su declaración patrimonial de bienes. Por otra parte, también se solicitó a la Contraloría General de Cuentas que realice las comprobaciones correspondientes para determinar que los funcionarios no han incurrido en ninguno de los delitos contemplados en la ley contra la corrupción, principalmente en el delito de enriquecimiento ilícito. Si bien estamos conscientes que la ley de probidad establece que la información entregada en la declaración patrimonial es confidencial, la ley de acceso a la información pública establece que las personas pueden renunciar a este derecho de confidencialidad, y nosotros consideramos que por la magnitud del caso y el impacto social que este caso ha tenido en el estado de Guatemala, los mandatarios pueden y deben dar su consentimiento expreso para que renuncien a este derecho de confidencialidad y hagan pública su declaración patrimonial. CACIF toma postura. De hecho, anoche teníamos acá a Jorge Briz, presidente del CACIF, y nos hubiera gustado que nos hubiera dicho lo que iba a pasar hoy, ¿no? Que iban a pedir eso tan directo. Hoy se toma. Sin embargo, ¿cuál es su comentario al respecto? ¿Es la renuncia lo que queremos de la vicepresidenta o qué? ¿Cuál es el clamor en realidad? Solo para que agarren bien cuál es la petición, el concepto del qué. Bueno, yo creo que ya la renuncia, que es un acto eminentemente voluntario, ya fue superado por las querellas y las denuncias que se presentaron en su contra. Esto lo que está buscando ya es el encauzamiento penal de la vicepresidenta Valdete. O sea, ya se le está sindicando por un delito y consecuentemente ya es un trámite eminentemente legal, independientemente de si ella renuncia o no. Aquí lo que ya la pretensión es el juzgamiento penal de la vicepresidenta. Entonces, la renuncia, pues si no existiera este encauzamiento penal, pues simple y sencillamente sería un acto voluntario, renuncia y se terminó.
Pero si ella llegara a renunciar en este momento, ya hay querellas y denuncias presentadas en su contra y consecuentemente tendría que ser encausada penalmente. Entonces, ya la finalidad no es simple y sencillamente su renuncia, su separación del cargo, sino que va más allá, va precisamente a su juzgamiento y en todo caso a que se castiguen los hechos punibles por los cuales se le está sindicando. Un clamor de justicia entonces sería ya en este otro escenario, pero vamos a hablar también de lo que pasa alrededor de esto. Las marchas para solicitar la renuncia del binomio presidencial no cesan. Esta vez un grupo de jóvenes del Frente Estudiantil Sancarlista marcharon desde las 18 calles al Palacio Nacional con la consigna de Guatemala necesita realizar otra revolución y la denominaron marcha de duelo, ya que consideran que con lo que se le ha robado al Estado se ha provocado el asesinato de choferes por la falta de seguridad, la falta de acceso a la educación y a la salud. Creemos de que de ahora en adelante la lucha va a seguir, vamos a tener que tener una constancia, no solamente los estudiantes, sino que todo el pueblo, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, sector público y privado, todos tenemos que unirnos para exigir rápidamente la renuncia de estas dos personas que le han hecho tanto daño a nuestro país, que definitivamente han sido lo peor de lo peor entre la supuesta era democrática que hemos tenido. Veamos ahora cómo reaccionaron nuestras redes sociales. Que la Corte Suprema de Justicia declarara con lugar el antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, en el que se definirá si pierde la inmunidad, desató una serie de comentarios en las diferentes plataformas de Guatevisión en redes sociales. Estos son algunos de ellos. Mar Rodríguez se cuestiona, bueno, ¿y en dónde está la doña? Ya debe estar dándose la buena vida gastando todo lo que se robó. Luis Antonio Becerra argumenta que pierda todo lo que ha robado al pueblo de Guatemala. Johnny opina, nadie tiene por qué ser inmune ante un juicio. Blaimiro Méndez puntualizó, está bien que hagan justicia para que el próximo que tome el lugar no piense que va a hacer lo que quiera. Ana Pozuelo comentó, ojalá no sea solo un teatro para hacernos desistir de las marchas. Y Maite Morley se pregunta, ¿dónde está? Sería bueno que le pregunten a Otto Pérez. De esta manera, los usuarios de Facebook se han pronunciado ante una de las noticias que marcó la jornada. Recuerde que usted también puede hacerlo y será para nosotros un placer darle seguimiento a sus comentarios. Que tengan muy buena noche y continúen en sintonía para seguir informado. Siempre en relación, la Unidad Nacional de la Esperanza citó a varios funcionarios de gobierno para cuestionarlos sobre el caso SAT y saber qué han hecho hasta el momento para dar con el paradero de Juan Carlos Monzón. De acuerdo con los diputados, tienen información de que el exsecretario privado de la vicepresidenta ha ingresado al país en varias oportunidades para reunirse con funcionarios sin que sea capturado. Además, sospechan que agentes de la SAS han colaborado para que huya y se esconda. Nosotros tenemos información de que desde un paso fronterizo en Honduras, un par de ocasiones Juan Carlos Monzón ha ingresado al país, ha sostenido algunas reuniones con algunos funcionarios de gobierno y ha salido nuevamente hacia Honduras sin que haya sido capturado. Entonces queremos preguntarle al ministro de Gobernación que nos diga por qué no lo han capturado. El señor está ingresando por puntos ciegos. Lo que ha venido aquí a la bancada es una serie de informaciones de gente que los ha visto y que nosotros queremos indagar con los encargados de la seguridad para que nos informen si es verdad o no y qué acciones son las que están generando. Y sobre este tema de coyuntura, el sociólogo Virgilio Álvarez participa en la postura de la semana y nos explica cuál, a su criterio, es la salida política a esta crisis sin precedentes. La crisis de legitimidad que ha afectado al gobierno no es solo causa directa de su supuesta participación en la defraudación de las aduanas. Esta solo ha sido la gota que derramó el vaso del descontento de las clases medias, acumulado ante el extraño enriquecimiento de las autoridades y sus más cercanos colaboradores, así como por su evidente incapacidad para resolver los problemas tan acuciantes como la violencia urbana. La base social patriota, ampliamente presente en los centros urbanos, se ha desmoronado casi por completo. De contar con el apoyo de 4 de cada 10 electores en el primer turno de 2011, ahora apenas 1% creen en lo que afirman y dicen el presidente y su cogobernanta.
Han sido las mentiras y las justificadas sospechas de corrupción las que han erosionado la simpatía que las clases medias urbanas tenían en algún momento por el militar y su franquicia electoral. La crisis, en consecuencia, no es jurídica, sino política, por lo que argumentar que la renuncia de la vicepresidenta requiere del debido proceso es querer abstraerse irresponsablemente de la realidad, no entendiendo nada de política en contextos democráticos. El proceso judicial llevaría a la separación legal del cargo. La pérdida de legitimidad y de apoyo obliga a la renuncia. Esta daría al país el respiro necesario para realizar el proceso electoral sin sobresaltos. La obstinación autoritaria por permanecer en el cargo conducirá no solo al aislamiento casi absoluto, haciéndoles totalmente ineficientes para ejercer el poder en los meses que les restan, sino que además va a propiciar un clima de tensión y rechazo que puede afectar al sistema político en su conjunto. La renuncia puede que reduzca los daños. La obstinación en la permanencia afectará a todos los políticos y sus franquicias electorales en muchas formas. Militares anaranjados, políticos aliados y políticos opositores tienen su futuro en las manos, pero también el futuro del país. Bueno, esta es la opinión, por supuesto, de este analista, de este sociólogo, y precisamente de eso quiero yo preguntarle a nuestro invitado su opinión, porque aquí hay dos escenarios: o pasa lo que tiene que pasar, que se da este antejuicio, o no pasa nada, porque se queda durmiendo en el Congreso. ¿Aguanta la democracia de Guatemala cualquiera de las dos situaciones? Yo creo que si bien nos ha caracterizado la indiferencia, la apatía, hoy estamos viendo un despertar ciudadano. Y este despertar ciudadano se está manifestando en las calles, se está manifestando a través de los medios de comunicación, del ejercicio del derecho de resistencia pacífica. Esto indudablemente está representando un cambio fundamental para Guatemala. Yo creo que es un punto de inflexión. Yo creo que los guatemaltecos están demostrando que el umbral de la tolerancia de la corrupción llegó a su máximo, ¿verdad? Están hartos de corrupción y consecuentemente no se van a quedar tranquilos si hay una especie de tapadera a este problema que están viviendo. De suerte pues que si los políticos quieren darle la espalda al pueblo de Guatemala, al clamor popular en este momento, van a tener un costo. Y va a ser un costo muy importante que incluso puede terminar con sus carreras políticas. A manera de conclusión, nos queda un minuto más, según nos dice producción. ¿Qué le gustaría enfatizar en esta noche a manera de, pues sí, repito de nuevo, conclusión de lo que estamos viviendo hoy y lo que puede pasar en los próximos días que se esperan puedan ser delicados? Emilio, este mes estamos celebrando el 30º aniversario de nuestra Constitución. Hemos tenido un orden constitucional durante 30 años, pero no hemos todavía podido construir un genuino Estado de Derecho. ¿Qué es lo que la ciudadanía está pidiendo? Está pidiendo régimen de legalidad, está pidiendo supremacía de la ley, está pidiendo erradicación de la impunidad en este país. Y ese es precisamente la expresión máxima de la voluntad popular. Necesitamos construir un Estado de Derecho y hoy estamos en un punto de inflexión vital para eso. No podemos vivir sin seguridad jurídica, no podemos vivir sin el derecho, no podemos vivir sin la ley. No podemos vivir aquí haciendo todo lo que se nos da la gana. Tenemos que tener una convivencia pacífica y la única manera de tener convivencia pacífica es a través del imperio de la ley. Gracias. Atención entonces, porque hemos dicho mucho que ahora todo está en manos del Congreso, pero de alguna manera vislumbramos que también está en manos de todos los guatemaltecos, lo que suceda de aquí para adelante. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Mario Fuentes de Estará. Gracias por estar con nosotros, abogado, y por aclararnos tantos puntos importantes a nosotros y por supuesto a la población. Claro que sí, vamos a un corte entonces, pero no se vaya porque regresamos con mucho más.